Hola iglesia, bienvenidos. Ha llegado el momento más esperado por todos nosotros, el momento del mensaje. Así que prepárate, ponte cómodo, trae tu Biblia, tu agenda de apuntes, una bebida caliente, porque lo que viene es un ¡boom! Hola iglesia, un abrazo fuerte de cariño para todos ustedes. Qué rico poder tener este tiempo especial. Quiero invitarles a que honremos este tiempo y vamos a hacer un ejercicio. Los que estamos ahí con la familia, con nuestros hijos, hoy vamos a abrazar a la familia, vamos a abrazar a los hijos, vamos a dar un fuerte abrazo de cariño, vamos a expresar porque eso es lo que quiere Dios. Dios quiere que nosotros cada día disfrutemos lo que Él ha creado. Entonces, ¿cómo no vamos a abrazar a los que tenemos al lado nuestro? ¿Cómo no vamos a abrazar a los que el regalo precioso que Dios nos ha dado? Entonces, vamos a abrazar. Desde aquí les mandamos un fuerte abrazo de cariño para todos ustedes que se conectan. Y bueno, hoy seguimos con nuestra serie de la sabiduría. Y esta sabiduría hoy la vamos a conectar con la familia. Espectacular. Yo estoy convencido de algo, que este mensaje viene a través del Espíritu Santo, viene con poder para nuestras vidas, porque cuando aplicamos la sabiduría en la familia van a suceder cosas extraordinarias. Entonces, yo estoy convencido de algo también, que el diablo sabe que su familia está llamado, que mi familia estamos llamados ¿a qué? A experimentar todo el poder de Dios. Y por eso el enemigo ha venido atacando la familia, ha venido, que él quiere destruir la familia, pero le vamos a decir hoy que no va a ser así en el nombre de Jesús y vamos a creer y hoy vamos a disponer nuestro corazón, vamos a disponer nuestra mente, todo nuestro ser y le vamos a pedir al Espíritu Santo que revele este mensaje que Él tiene para nosotros, la sabiduría en la familia. Bueno, yo he traído un cubo. Este cubo le ha dado a más de uno dolores de cabeza, incluyéndome a mí. Este cubo, cuando yo lo cogí por primera vez, que fueron hace muchos años, cuando yo lo vi, ¿cuál es la idea del cubo? La idea del cubo es poder armar todas las caras. Creo que para todos ha sido familiar este cubo y la experiencia también con él, ¿no? Mi experiencia cuando yo vi este cubo y me dijeron que tocaba armarlo porque me lo entregaron totalmente desarmado. La idea es armar todas las caras, los colores de la cara, ¿cierto? Hasta llegar a armar el cubo. Cuando yo vi este cubo por primera vez me puse a armarlo y empecé a darle vueltas al cubo y duré horas y horas tratando de lidiar con el bendito cubo y armaba una cara. Y dije, bueno, voy con la otra. Y empecé a armarla y se me desbarataba una y no, hasta llegó a un punto en que me sacó el mal genio ese bendito cubo y lo boté. Esa fue mi actitud frente a ese cubo. Y le quiero decir que hasta el día de hoy, este cubo ha sido el dolor de cabeza mío. Pero algo me enseñaba Dios en estos días cuando me regalaba el mensaje de la sabiduría en la familia. Este cubo fue diseñado para que funcione. Este cubo tiene la capacidad de lograr que se armen todas las caras, porque así lo diseñaron. Pero hay una fórmula. Hay una fórmula que es para que el cubo funcione. Sin la fórmula, como me pasó a mí, yo quise armar el cubo a mi manera y armaba uno, pero desbarataba al otro y así me la pasaba. Entonces así no lo logré. El diseñador de este cubo lo diseñó con el propósito de que funcione. Eso lo tiene que tener usted claro. Entonces, ¿cuál es la idea de armar el cubo? La idea para armar el cubo no es sino otra, que ir a la fórmula y empezar a practicar sobre ella, sobre el cubo, y así lograremos armar el cubo. Pero sin fórmula es muy difícil. O sea, es casi imposible porque eso tiene una fórmula donde le indica a uno cómo hacerlo.
Y el Señor me regalaba a mí algo. Cuando hablamos de sabiduría, la sabiduría es la capacidad que Dios me da, la información y la capacidad que me da Dios para armar el cubo de mi vida. Ahora, coloquémosle nombre a este cubo. Este cubo es su vida. Yo tengo dos opciones. Una, empezar a armar mi vida a mi manera, con mi propio criterio y tratar de hacer, y lo probable que va a suceder es que vamos a empezar y vamos a lograr esto, un cubo que no se arma. Piense por un momento en su vida cuántas veces hemos optado en manejar áreas de nuestra vida en nuestro propio criterio, en nuestro propio conocimiento, y lo que hemos logrado es resultados que no son, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos invita a Dios? A que veamos este cubo que aparentemente es imposible, pero es posible con la fórmula del que lo creó. Dios creó la vida, Dios creó todas las cosas, y hay algo extraordinario que la Biblia nos dice. La Biblia nos dice que Dios todo lo que creó, lo creó para que funcione. Vamos a repetirlo todos. Todo lo que Dios creó, lo creó para que funcione. Eso a mí me rompió el coco inmediatamente. ¿Por qué? Porque yo veía que cosas de mi vida no funcionaban y yo determiné que eso no funcionaba para mí, que eso no funcionaba realmente. Pero cuando me voy a la Biblia me doy cuenta de que todo lo que Dios creó, lo creó para que funcione. Eso me invita a mí a buscar la fórmula. Y esa fórmula es la sabiduría que viene de aquel que creó el cubo, o sea, que creó la vida. Cuando miramos, por ejemplo, cosas que creó Dios, miramos la Tierra se sostiene en su órbita y se sostiene, no se mueve de ahí, gira, y esa no hizo, bueno, vamos a poner la Tierra ahí, mirar a ver cómo se sostiene. No, Dios la creó para que ella funcione y que nos permita a nosotros vivir dentro de ella. O si no, pues no lograríamos estar nosotros aquí. Y así es con todo. Piense, le voy a invitar a que pensemos por un momento qué cosas no funcionan en nuestra vida y que de pronto hemos optado como yo hice. Yo cogí el cubo y lo boté. Ese cubo no me sirve. No me sirvió a mí. ¿Por qué? Por la actitud que tomé de no ir a buscar la información y de aplicar la información y armar el cubo. Yo lo boté. Y puede ser que nosotros, dentro de nuestras vidas, aún dentro de la misma familia, porque ese es el mensaje de hoy, hemos optado por botar cosas, por botar nuestros hijos, por botar a nuestra esposa, por botar el esposo, por botar el hogar que Dios creó y que sí funciona. Miren lo que nos dice Génesis capítulo 1, versículo 31. Nos dice la palabra del Señor, Génesis 1, 31. Dios vio todo lo que había hecho y todo había quedado muy, pero muy bien. Esta es la versión PDT. Dios dice que creó todo y lo había creado bien, pero muy bien. Esta versión es extraordinaria por eso, porque me abre a mí más el entendimiento, me revela lo que Dios quiere decir cuando dice que lo creó bien. Aquí no dice bien, sino muy bien. O sea, que lo que Dios nos tiene a nosotros, todo lo que refiere a nuestra vida, tiene que funcionar porque para eso fue creado. Entonces, cuando miramos eso, tenemos dos opciones: o coger como el cubo, determinar que no funciona y lo botamos, o dos, bueno, ¿qué hay que hacer para que este cubo de mi vida funcione? ¿Qué tengo que hacer para que funcione mi hogar? ¿Qué tengo que hacer que yo funcione? ¿Qué tengo que hacer como hijo? Y aquí es lo que vamos a ver hoy, ¿cierto? Bueno, teniendo en cuenta eso, el primer paso para lograr que el cubo se arme es desear, querer. Es querer armar el cubo, o sea, es querer adquirir la sabiduría para poderlo armar. Entonces, primeramente, para adquirir sabiduría necesitamos ¿qué? Querer. Proverbios 4:7. Le invito a usted que está ahí, que tiene su Biblia, yo sé que esté juicioso, juiciosa, su esfero para anotar. Vamos a ir a Proverbios 4:7. ¿Qué dice la palabra del Señor allí?
que el primer paso para adquirir sabiduría es tomar la decisión de adquirirla. Yo tomé la decisión de botar el cubo y para mí este cubo nunca funcionó porque fueron dolores de cabeza, pero lo hice mal. Pero hoy el Señor nos enseña que ese cubo sí funciona. Entonces, esto me lleva a mí, me desafía a querer armarlo. Yo no me puedo volver a quedar con este cubo así. Ahora lo que tengo que es querer armarlo porque yo ya sé que funciona. No funcionaba para mí por la actitud que había tomado. Entonces, lo primero es querer adquirirla. Como segundo paso, es interesante porque cada uno de nosotros tenemos algo siempre buscando el interés de las cosas. Pues la palabra de Dios no se queda porque nos conoce y sabe que nosotros siempre estamos buscando el interés. Proverbios 9:12, ¿qué nos dice? Dice que el beneficiado de adquirir la sabiduría somos nosotros mismos. ¡Wow! Esto es espectacular. ¿Por qué? Porque si nosotros mismos no buscamos el bienestar, miren lo que nos dice Proverbios 9:12, ¿sí? Si eres sabio, lo eres para tu propio bienestar. ¿Quién no quiere estar bien? Es incoherente porque muchas de las cosas que a veces hacemos, las hacemos queriendo estar bien, pero hemos optado ¿por qué? Por improvisar, así como yo hacía con el cubo. Y por más que yo improvise, eso no va a funcionar. Y cuando no funciona, ¿sabe qué hacemos? Pues entramos en crisis y botamos las cosas porque creemos que eso no funciona. Pero aquí la palabra de Dios dice que el beneficiado, porque Dios nos quiere ver beneficiados. ¿Quién sino Dios quiere que vivamos de acuerdo a ese orden maravilloso que Él hizo las cosas y que disfrutemos del bien que Él tiene para nosotros? Por eso dice que el primer beneficiado somos nosotros. Pero aquí viene algo interesante y es, hablando de actitud, ¿qué es lo que se interpone para nosotros lograr ver que eso que no está funcionando realmente funcione? Y muchas veces, miren lo que nos dice la Biblia, quiero que lo vayamos a leer en Proverbios 8:12 al 13. Y aquí nos aclara en la Biblia PDT, nos aclara dos cosas importantes. Y encontramos dos palabras ahí que son el orgullo y la arrogancia. ¡Wow! Orgullo y arrogancia. ¿Qué es el orgullo? El orgullo es determinar que yo, como dice con este cubo, yo lo manejo, yo lo armo a mi manera. Eso es orgullo. Orgullo es determinar que a pesar de que le doy vueltas a alguien y llega y me dice, hermano, pero lo que pasa es que ese cubo no se arma así. Qué pena con usted, pero es que déjeme a mí que yo lo armo. No, pero hay una fórmula, mire que hay una fórmula para armar el cubo. Sí, pero tranquilo, váyase con su fórmula que es que yo lo voy a armar, ¿sí? Mi reto es armarlo a mi manera. Y se pone a armarlo y viene otra vez la misma persona a las 3 horas. ¿Cómo va con su cubo? No, ya casi. Y sigue con el orgullo y la arrogancia. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Que el orgullo y la arrogancia es directamente... Estas son las características del diablo. El diablo cuando fue sacado de allí, del lugar donde estaba, fue por orgullo, por arrogancia, por querer ser igual a Dios, por no permitir que Dios le guiara. Entonces ahí es cuando el diablo, su orgullo y su arrogancia lo lanzaron de la presencia de Dios y hoy está en las condiciones que está. Por eso cuando el enemigo ve que hay una persona que está descubriendo la verdad, entonces lo primero que siembra es el orgullo y la arrogancia, porque son principios de él. Entonces, esos son los enemigos reales de la sabiduría. Sabiduría, de poder adquirir el conocimiento que Dios quiere para nosotros y aplicarlo frente a eso. Entonces, aquí ya nos está invitando Dios. El cubo se puede armar, yo lo diseñé para que funcione, la vida fue diseñada para que funcione, todo lo que corresponde a nuestras vidas está diseñado para que funcione. Ahora necesitamos disponer nuestro corazón, bajar ese orgullo y determinar que Dios quiere capacitarnos. Pensemos por un momento, ¿qué cosas no están funcionando bien? ¿Será por orgullo? ¿Será por arrogancia? Y hemos permitido al enemigo que siembre
esos principios de Él y nos está alejando de lo bueno, de lo agradable y lo perfecto que tiene Dios para nosotros. Bueno, por lo tanto, si sabemos que todo lo que creó Dios funciona, pues necesitamos ser conscientes que está funcionando mal y necesitamos ir a pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría. Santiago 1.5 nos hace una invitación. Santiago 1.5, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Todo aquel que tenga falta de sabiduría, pídasela a Dios. Si yo soy consciente, y es lo primero que tengo que pedirle a Dios, revélame en qué no soy consciente de lo que está sucediendo. Pero ya mire que los versículos nos dan a entender desde el principio de que todo funciona. Entonces aquí ya me hace consciente. Y después de ser consciente, ¿qué debo de hacer? Dice, el que tenga falta de sabiduría para manejar todo lo que corresponde a la vida, pídaselo a Dios. Pídale sabiduría a Dios, no es sino pedírsela. Y va a Dios a empezar a darle. ¿Saben por qué? Porque lo que más quiere Dios es vernos a nosotros realizados en lo que Él nos dio, que disfrutemos lo que Él nos dio. Y esto para mí era algo que me estaba Dios revelando de una manera extraordinaria, porque yo estaba optando, yo, Nodier, estaba optando muchas cosas de mi vida, como de pronto le ha sucedido a personas cuando le preguntan, bueno, ¿y usted cómo va? No, hay más o menos. Porque mi mente y mi corazón habían determinado que eso para mí no funcionaba. Para otros sí, pero para mí no. ¿Cierto? Y entonces, cuando me empecé a darme cuenta de esto, Dios me desafía a pedir sabiduría. En eso estoy ahora, pidiendo sabiduría de parte de Dios. ¿Cuánto más cuando se trata de la familia? Yo estoy convencido de algo y lo he experimentado en carne propia. Definitivamente, uno puede tener éxito en cosas, pero realmente si uno llega al hogar y el hogar no está conforme a como Dios dice que debe estar, ese éxito o esos logros se opacan. Yo no sé si a usted le ha pasado. Usted ha logrado cosas en su vida, hablemos de cosas materiales. Ha logrado de pronto un buen trabajo y llega todo contento a la casa a hablar de su trabajo y de sus logros, y lo primero que se encuentra y se choca con una relación tenaz en su familia, sus hijos no están como tienen que estar, su esposa, todos patinando. Entonces esa felicidad se opacó y ahí quedó todo. Porque lo que Dios quiere es que haya sabiduría para disfrutar donde debemos disfrutar las cosas, que es dentro de la casa. Por eso quiero que hoy empecemos con el orden que Dios da. Cuando hablamos de sabiduría, Dios le da un orden a la casa. Y aquí viene uno de los pasajes o uno de los versículos que más nos gusta a nosotros. Y es lo que nos dice Efesios 5:23. Efesios 5:23 nos habla de el inicio que Dios le dio. ¿Y Dios qué hizo? Dios le da un orden a la casa y este orden lo empieza por el varón. La palabra de Dios nos dice que en Efesios 5:23 dice, el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Pero antes de continuar, quiero dejarles con un video para que lo veamos y después continuamos, ¿vale? ¿Qué tal el video? Esto es lo que hace un esposo o un varón que llega a su casa y no quiere ser escuchado y quiere que su esposa no se entere de que llegó tarde. Increíble, ¿no? ¿Cómo vemos este esposo va en la sabiduría tan tremenda? No quería que su esposa se diera cuenta de que llegó tarde, decide meterse por la ventana y miren todos los estragos que hizo. Doble cantaleta. Ahora ya se da cuenta de que su esposa se da cuenta de que llegó tarde, llegó tomado. Y segundo, los estragos, se le tiró el mesón, ahora toca
arreglar el mesón, entonces doble cantaleta. Increíble, pero en esa forma puede suceder muchas cosas con respecto a cómo funciona la cabeza hoy en día. Pero hoy vamos a aprender no ese ejemplo, porque ese ejemplo no nos sirve. Vamos a mirar lo que dice Dios. Y este versículo que acabo de leer, que el varón es cabeza de la mujer, muchos varones, muchos de nosotros alzamos el pecho y le decimos a la esposa: esposa, mira lo que dice la Biblia. Los que conocemos la Biblia, los que la leemos, este versículo nos encanta. ¿Saben por qué nos encanta? Porque ahí dice que somos cabeza. Y la esposa: bueno, esposa, pilas porque yo soy cabeza. Pero la pregunta es, ¿qué debe hacer la cabeza? Y es increíble esto, porque esto genera poder en nuestras vidas. Si hay alguien que sabe que nosotros fuimos diseñados para funcionar como cabeza, es el diablo. Por eso el diablo ataca a la cabeza, que somos nosotros los varones. Por eso el diablo no quiere que nosotros funcionemos como la cabeza, porque él sabe que si el varón funciona conforme al diseño de Dios como cabeza, entonces va a venir un poder extraordinario, un poder creativo, porque a eso es lo que nos lleva a Dios, ¿cierto? De ver cómo el varón, si funciona como cabeza, va a lograr que a través de su vida y a través de lo que Dios le guía, a través del Espíritu Santo y a través de ser revelada la obra de la cruz en su vida, va a hacer que todas las cosas se vean como Dios las diseñó. Y el diablo no quiere eso, por eso nos ataca. Por eso distorsiona la cabeza, y ahora hay cabezas que podemos estar en la cola. Y yo le digo algo: si hay algo en que a mí el enemigo personalmente me engañó, fue en eso. Y lo que hace es decirme: no, es que usted no es cabeza, usted es la cola, usted no sirve para esto, usted no sirve para nada, usted es de mal testimonio. Y coge la cabeza y la manda a la cola, porque él sabe que ahí empieza todo a funcionar mal, porque hay un orden establecido y Dios lo dice. Y dice: así como Cristo es cabeza de la iglesia. Impresionante, porque si hoy algo funciona a través de la vida, es por lo que Cristo hizo en la cruz, porque Él es la cabeza, y ya por la cabeza empiezan a funcionar las cosas cuando creemos en esa obra maravillosa. Por eso dice: así. Esto es revelacional, esto es poderoso. Si nosotros como varones empezamos a creer que somos cabeza y no cola, usted, varón, que ha sido deteriorada su imagen de parte de Dios, pues ahora es el momento de creer en este versículo y decir: Señor, yo soy cabeza, yo no soy cola. Y salir de ese lugar, que es el lugar donde Dios nos colocó. ¿Cómo actúa la cabeza? Hoy vamos a aprender un poco sobre cómo actúa la cabeza. Y vamos a buscar un ejemplo claro en la Biblia. Y es un ejemplo, ¿por qué lo tomaba? Porque Dios me regalaba este ejemplo. Porque la palabra nos dice que hay un hombre que Dios dijo que era un hombre conforme al corazón de él. Y este era David. David era un padre de familia. Y aparte de eso, era cabeza de una familia y también era cabeza de una nación, de la nación de Israel. Claro, entonces, ¿cómo poder ir a mirar en la vida de David cómo era que la cabeza actuaba para que realmente funcionara? Porque si hay alguien que habla bien de David, es su propia nación. Y miren lo que nos dice el Salmo 51:6. Salmo 51:6, para los que estamos siguiendo. Existe Espíritu Santo, a través de lo que va tocando el corazón de cada uno de nosotros. Y yo le invito a que le diga al Espíritu Santo que le toque su corazón. Dice: tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Saben qué hacía David como cabeza? David era un hombre que reconocía su debilidad, que reconocía sus carencias. Él era transparente delante de Dios, no había orgullo, no había arrogancia en él. Cuando estaba delante de Dios, él podía haber decretado en su vida
como era el rey, como era la cabeza y decir, bueno, yo soy la cabeza y aquí todo se rige como yo pienso y como yo digo y punto. Y eso puede suceder en la vida de uno como varón, en el caso de los varones casados. Yo soy el varón, yo soy la cabeza, entonces lo que yo digo es amén y punto. David no era así. Dice, tú amas, Dios, la verdad en lo oculto. ¿Y sabe qué es? Intimidad en oración con Dios para decirle lo que él estaba viviendo en las circunstancias que tenía que enfrentar. David tenía una esposa. David tenía hijos, pero él no improvisaba. Él no cogió el cubo de su vida y le empezó a armarlo a su manera. No, mire cómo lo empezó a armar. Y empezaba a decirle a Dios, yo creo que le empezaba a decir, porque eso es lo que nos permite entender la Biblia. Señor, tú amas la verdad en lo oculto. Yo soy verdad delante de ti, Señor. Esto me sucede. Usted, varón, para poderle decir a Dios, Señor, no, me quedó grande este hogar. Dígaselo sabiendo que las cosas no funcionan bien. Señor, reconozco que mi esposa, mis hijos no están conformes. Yo miro la Biblia y me comparo mi vida y no veo que esté de acuerdo a ella. Señor, pero ayúdame. Dame sabiduría y entendimiento para actuar de la manera correcta. Mira, hay padres que la misma cultura nos ha enseñado a ser acartonados. Por eso hay padres que hoy van a llorar a las cantinas. Van a llorar por allá en el rincón. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque no pueden mostrar la faceta ante su familia, que son seres humanos comunes y corrientes, que son iguales a la esposa. Ah, no, es que el del llorar es de esposas, el llorar es de mujeres. ¿Dónde dice la Biblia eso? La Biblia no nos dice que nosotros como varones no podamos llorar, y más cuando nos sentimos incapacitados frente a la vida. No nos enseñaron a ponernos máscaras. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo va tu hogar? Bien. Y uno le pregunta a la esposa por allá después, bueno, ¿y cómo va tu hogar? ¿Cómo va tu esposo? Y empiezan a contarle ciertas cositas. Pero el varón, la cultura nos enseñó a tapar todo, a guardar todo. Mire que el Señor ama lo íntimo, la verdad en lo íntimo. Varones, es hora, Dios nos reta a ser transparentes. Ya no más desahogos en las cantinas, ya no más desahogos y ya no más máscaras. Es ir a la presencia de Dios. Eso hace la cabeza. ¡Wow! Extraordinario. Esto no es de mujeres. Nos han enseñado que la mujer es la que ora. Vamos a orar. No, que las mujeres vayan. ¿El varón qué? El varón es el que tiene que ir a hacer. No, la cabeza es la que va a lo secreto de Dios. Salmo 25, 4, 5. Salmo 25 del 4 al 5. Mira lo que hacía David. Cuando él iba a la presencia de Dios, ya iba en su mente y en su corazón cuántas cosas no estaban funcionando bien o cuántos retos tenía, y mire lo que hacía. Muéstrame, Jehová, tus caminos, no los míos, sino los tuyos. Y enséñame tus sendas y encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. ¿Y qué vemos aquí? A un David que no improvisaba. A un David que no cogía simplemente el cubo de su vida y lo armaba a su manera. No, al contrario. Enséñame tus caminos. ¿Por qué tus caminos? Porque son mejores. Tus caminos, Señor, son mejores que los míos. Mire, ¿saben cómo se llama eso? Ya David se estaba alineando al propósito de Dios. Y el propósito de Dios con David era ser cabeza y no cola. Él nunca fue cola. Fue cabeza. ¿Por qué? Porque tenía esta actitud y el Señor le empezaba a mostrar, a enseñar. El Señor le empezaba a decir qué hacer. Y fue efectivo y empezaba a ser efectivo en su vida, con su familia y con su nación. Extraordinario. Esto a mí me daba a mí un reto y me permitía entender, Señor, de hoy en adelante voy a orar porque ya no quiero seguir mi camino. Analizo mi familia, analizo mi propia vida y digo, Señor, aquí no está funcionando bien la cosa. Ya no quiero ser orgulloso, ya no quiero ser terco. Enséñame tus caminos, papá. Eso hace la cabeza. ¿Qué más hace la cabeza? La cabeza, vamos a ir a Efesios 5:29. Otro punto que hace la cabeza. Entonces lo primero que hace la cabeza es que ser transparente con Dios, ir a intimidad con Dios.
para que Dios le enseñe, para que Dios le capacite, para que Dios le muestre, para que Dios le dé sabiduría qué hacer. Entonces, Efesios 5:29, ¿qué nos dice? Le dice al varón específicamente, porque nadie odia su propio cuerpo, todo lo contrario, lo alimenta y lo cuida. Primero, lo alimenta. Entonces vemos al varón como proveedor de su casa. El varón ha sido diseñado por Dios para funcionar como proveedor de su casa. Él provee para los suyos. Cuando me dieron el reto de dar este mensaje, cuando yo empecé a mirar la familia y todo esto, bueno, y llegaba a este punto, yo decía, Señor, ¿por qué yo? Pero qué bueno poder entender algo. En el caso mío yo lo pude entender. Y es que yo debo detectar si no está funcionando algo en mi vida. Y si yo no soy el proveedor de mi familia, ese no es el diseño de Dios. Entonces ahí Dios me dice, ora para que esto funcione, porque esto no le sirve a su familia, no le sirve a sus hijos y está dando una imagen contraria a la que Dios quiere, y esa es la imagen que van a tener mis hijos. Increíble. Y eso me permitía desafiarme a mirar, bueno, Señor, si yo no funciono como proveedor, es el momento de hacerlo porque está escrito en tu palabra y para eso fui creado, para ser cabeza, y la cabeza provee para sus hijos. ¿Qué más hace la cabeza? Ojo, cuando hablamos de proveedor, el proveedor se preocupa por todo lo de la casa y no simplemente se preocupa por sí mismo. Y muchas veces cuando recibimos el sueldo, entonces nos preocupamos simplemente por mí, me lo gasto en mí y no veo que el resto de mi familia está pasando necesidades. Y ahí ya no estoy cumpliendo la labor de proveedor, y esa es la labor de la cabeza, provee. Miren que la cabeza, hablando ya del cuerpo, la cabeza provee información, las manos se mueven a través de la orden que da la cabeza, los pies, ellos son los que direccionan, eso somos nosotros. Si la cabeza no funciona bien, el resto, vaya cosa. En ese mismo versículo nos dice otra cosa, dice, la alimenta y la cuida. Así como Cristo cuida a la iglesia. Y si hay algo de cuando hablamos de cuidar o proteger, esto es bien interesante. ¿Cómo protege, cómo la cabeza protege a su familia, a los suyos? Interesante. Pero hay algo, y lo estábamos viendo al principio cuando hablamos de David. ¿Cómo puedo proteger yo a mi familia? Porque dice, la alimenta y la cuida. Cuando el varón está conectado con la visión de Dios, fruto de que Jesús recuperó mi visión, recuperó mi estado de cabeza, porque eso fue por la obra de Cristo, entonces ya empezamos nosotros a entender esto, e inmediatamente, entonces el varón está capacitado para proteger a su familia. Y es extraordinario. ¿Cómo lo hace? Cuando tiene la visión clara de su función como cabeza. Entonces, ¿qué empieza a hacer? Empieza a orar por su familia. Y cuando él habla de que el varón tiene su poder en sus manos, esa visión creativa, y esa visión creativa se da a través de la oración, entonces el varón empieza a ver a su familia conforme al diseño de Dios y ora por eso. Así es que la protege. Miren lo que nos dice Lucas 22:31. Un caso ya hablando de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 22:31. El Señor Jesús dice así, hablando de Pedro: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. ¿Saben qué hace un papá para proteger a su familia? Si ve a sus hijos, porque ya está conectado él primeramente, porque es la cabeza. Si la cabeza no se conecta, pero si ya está conectado como cabeza, empieza a orar por sus hijos y a ver sus hijos en fe, y este proceso creativo empieza a visualizar a sus hijos conforme al diseño perfecto de Dios, porque los hijos fueron creados para que funcionen.
Porque todo lo que creó Dios es para que funcione. Si yo veo que mi hijo no está funcionando, entonces ahí voy yo y le digo, Señor, yo declaro, Señor, que mi hijo está diseñado para funcionar conforme a tu voluntad. Y empiezo a ver a mi hijo transformado. Les quiero decir una cosa. Mi hijo, el varón de la casa, yo ya lo puedo contar con libertad porque él ya él lo ha escuchado de mí. Cuando nosotros vimos con mi esposa, y en el caso mío, vimos a nuestro hijo caminando y actuando de una manera incorrecta, eso duele. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Dios nos permitió ver así y proteger a nuestro hijo. Protegerlo y empezar a orar por él conforme a la voluntad de Dios. Vemos a nuestro hijo que sale de ahí, vemos a nuestro hijo en los caminos tuyos, vemos a nuestro hijo, Señor, conforme al diseño tuyo. Y eso fue lo que empezamos a orar y a visualizar y ver cómo Dios, la obra de la cruz, vemos a nuestro hijo por la obra de Cristo en la cruz. Entonces empezamos que ya Cristo pagó por él. Ya Cristo pagó por sus pecados, entonces vemos a nuestro hijo de una manera diferente y eso fue lo que empezamos nosotros a experimentar en el cambio de él y Dios lo sacó de donde estaba. Así protege la cabeza a su familia, a sus hijos, a su esposa. De esa manera es que los cuida, de esa manera es que los protege, orando por ellos. ¿Sabe por qué el enemigo no quiere que nosotros sepamos eso? Porque él sabe que cuando un varón ora por su familia y tiene clara la visión de la obra de la cruz por él y por toda su familia, ahí hay poder. Él no quiere ver a su familia bien, él quiere que usted piense todo lo contrario y que usted viva frustrado, que vivamos frustrados a pesar de ser cristianos. O usted que me está escuchando por primera vez, verlo así, frustrado de pronto en el alcohol y todo, así es que lo quiere ver el diablo. ¿Sabe por qué? Porque cuando despertemos de eso, va a haber poder y todo va a cambiar porque ese es el resultado de la obra de Cristo en la cruz. Él es el que direcciona al varón. ¿Qué más hace la cabeza? La cabeza ama a su familia, a su esposa. Efesios 5:25. El esposo ama a su familia. Miren lo que nos dice el Señor. Varones, amen a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó su vida sin condición. El varón ama a la esposa, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Por qué uno puede amar sin condición a la familia? Porque ya la ve con los ojos de Cristo. Porque ya la ve como Cristo me vio a mí. Pensemos por un momento cómo Cristo nos vio a nosotros. Él no nos vio a nosotros en el señalamiento, en la crítica. Claro, Él vio nuestro pecado, pero nos quiere sacar del pecado. Primero me amó, me abrazó y ese amor, ese abrazo me sacó del pecado, que es diferente. No me señaló nunca, al contrario, me recibió tal como era y eso hizo que yo me pudiera acercar a Él y esto me sacó de donde estaba y me lleva en ese proceso de ir avanzando. Entonces, cuando el varón ama a su esposa, ama a sus hijos, lo primero que va a ver los ve en la dimensión que Dios los ve. Los ve en el propósito que Dios los ve y por eso los ama. Los guía, los direcciona. ¿Qué más hace el esposo? El esposo lo que hace es sirve de ejemplo para su familia, claro, fruto de todo lo que está experimentando él. Entonces, esposos, hasta aquí en el caso de los esposos, el esposo es la cabeza y así es que funciona la cabeza. El esposo ama incondicionalmente a su familia, ama incondicionalmente a su esposa. Hay esposos que dicen, pero yo cómo voy a amar a mi esposa si no la entiendo. Hombre, si nos pusiéramos a entender, hablar de entender, sería muy difícil amar así. ¿Por qué? Porque tenemos muchas cosas que realmente no podríamos entender. Dios nos dice, ame y ya. Y eso es lo que nos invita a Dios. Bueno, ya le dimos garrote a los varones. No, mentira, garrote no es. Ya Dios nos ha dado dirección, sabiduría de cómo funciona la cabeza. Entonces, varones, vamos a empezar nosotros a analizar todo esto, a bajarlo al corazón y empezar a ser sabios. Ojo, sabio no es el que sabe algo. Yo puedo saber la fórmula de cómo se maneja el cubo. Pero ¿qué es ser sabio? Tomar la información
y usarla. Eso es ser sabio. Ser sabio no solamente es saber que Cristo murió en la cruz por mis pecados, que ya fui restaurado y que soy cabeza y que estoy llamado a ser cabeza y que funciono como cabeza. Eso está bien, pero ahora tengo que pedir al Espíritu Santo que me lleve a actuar como cabeza. Y eso es ya coger el cubo y armarlo. Y vamos a estar contentos cuando terminemos de armar el cubo. Esa es la vida. Vamos a poder ver un hogar feliz, un hogar saliendo adelante, y esa va a ser la felicidad, la realización de nosotros como varones. Ahora vamos con las mujeres. Mujeres, a levantar la mano las mujeres. Las mujeres, esposas sabias, mujeres sabias. Efesios 5:22. ¿Qué nos dice la Biblia? Las esposas. Aquí viene. Esposas, estén dispuestas a servir a sus esposos. En la versión Reina Valera dice que las esposas deben estar sujetas a sus maridos. Esta versión me gustó mucho porque cuando uno lee la versión sujetas, la mujer como que, ¿cómo así? Sujeta todo, ¿no? Eso como que no cuadra. Aquí dice servir a sus esposos, ¿cierto? Estén dispuestas a servir a sus esposos. Así como Cristo, así como le sirven a Cristo. Entonces, la mujer está llamada a servir de una manera donde se realmente entienda de que primero Dios le llamó a experimentarse a sí mismas, a experimentar la obra de la cruz en sus vidas. Entonces le dice a las esposas, sírvales a sus esposos. Hay testimonios grandísimos donde esposas que han tomado la decisión de ser sabias y empiezan a servirles a sus esposos a pesar de. Yo le quiero invitar a usted, esposa, que piense por un momento, mamá, ¿usted le sirve a sus hijos? Claro que les sirve. Yo he visto mamás que dejan de comer por sus hijos, pero ¿sabe por qué? Es porque los aman. Pero hay veces vemos a esposas que no les sirven a sus esposos, que no tienen claro esto, y entonces no dejan de ser sabias y empiezan a actuar a su propia manera, a criticar, a no atenderlos y a actuar de una manera contraria. ¿Y el resultado cuál va a ser? Pues fruto de eso no vamos a ver sino un esposo que no quiere estar en su casa porque ve que hay una esposa que no se preocupa por él. Servir no es correrle la butaca. Ojo, esto es muy claro. Cuando hablamos, porque muchas veces cuando la esposa ve que el esposo como que no está cumpliendo la función de cabeza, entonces lo desplaza, ¿cierto? No lo ayuda, sino que lo desplaza, lo quita del camino. No, eso no es ayuda. Ayudar es poderle ayudar o que el esposo pueda entender muchas cosas, porque la Biblia nos dice que las mujeres son la ayuda idónea del varón. Entonces, ¿cómo puede ayudar una esposa a un varón? No desplazándolo, no cogiendo el papel de él como cabeza, porque ahora encontramos mujeres que son cabeza de la casa y desplazan al esposo. Cuando la figura se distorsiona, se distorsiona todo. Hay hogares donde los hijos ven a la esposa como la cabeza. Pero ¿cuál es la función sabia de la esposa? Mostrarle a los hijos que no es así y ayudar al varón para que él camine conforme al propósito de Dios, ayudarle. Entonces la mujer sabia le sirve independiente de él, porque así como Cristo le sirve a la iglesia a veces no responde, pero Cristo está ahí sirviéndole, porque él ya sabe a qué va, él ya tiene una imagen clara de nosotros, que va a haber un resultado del servicio. Y mujeres que han empezado a tomar esa decisión y ya ven a sus esposos cómo Dios los está cambiando, porque la mujer tiene clara la visión de ese esposo. Si usted tiene distorsionada la visión de su esposo y ve a su esposo como cola, pues va a tener un esposo como cola. Y se va a empezar a criticar de él y va a empezar a hablar mal de él y se va a frustrar porque ese es el esposo que ha creado. Pero cuando lo ve como cabeza y actúa como cabeza porque y permite que su esposo empiece a cambiar, entonces usted como esposa, una mujer sabia le va a ayudar y su esposo va a ser esa cabeza de la casa. Si algo doy testimonio yo de mi esposa, mire, he tenido muchas fallas y mi hogar no ha sido como cabeza, no ha sido el mejor, pero ¿sabe qué le quiero decir? Si hay alguien, y por eso le doy gracias a Dios, porque mi esposa siempre ha estado ahí, no me señala, no me critica y al contrario, me ayuda. Bueno, ¿cómo le sirve la esposa al esposo? Primero, con la honra. ¿Cómo con la honra? Debe honrar a su esposo. ¿Qué es honra? La honra es tratarlo como Dios
lo creó, si Dios lo creó como la cabeza, hónrelo como cabeza. Eso dice la palabra de Dios. Honra. A eso tenemos que llegar. Las mujeres, honrar a su esposo es darle el valor en el que Dios lo creó, no como está, no como lo ve, no, sino como Dios lo diseñó, que es diferente. Porque si usted empieza a honrarlo por lo que él a veces hace o no hace, pues su honra se va a ir al piso y nunca va a honrar a su esposo. Mujeres que deshonran a sus esposos porque los ven es por las facetas que tienen. Pero cuando empiezan a honrar a su esposo, las cosas cambian. Con la atención, o sea, atenderlo, como decíamos anteriormente. Mujeres, ¿cómo servirle al esposo? Miren, no hay nada más agradable que ver a la esposa cuando llega uno a la casa y verla resplandeciente, verla que se preocupa por su apariencia, porque el esposo la ve y dice, bueno, qué chévere que mi esposa se preparó para mí. Eso es honra, porque me está mostrando de que sí me ama y que quiere que yo la vea así. Eso es honra. ¿Con qué? Con un amor manifestado. O sea, manifestar su amor a su esposo, no simplemente, no, es que yo soy así, no, su esposo, nosotros como varones necesitamos sentir el amor manifestado de las esposas. Con el cuidado de la casa, no hay nada más rico que poder ver que la esposa se preocupa por los detalles de la casa. Ojo, yo no estoy diciendo aquí que las mujeres tengan que ser la sirvienta del varón, porque eso no lo dice la Biblia. Pero sí debe cuidar la casa, ponerla bonita para que el varón se sienta bien. Y dice, con el buen juicio, o sea, prudentes, que no hablen por hablar ni decir por decir, sino que sean prudentes cuando van a decir algo. Es extraordinario ver, o a veces esos ejemplos de ver mujeres que llega el varón cansado a la casa, con todo el trabajo encima, y lo primero que antes de recibirlo con un tinto, con algo bien chévere de atenderlo, lo primero que hacen es, amor, mira, tengo el recibo del agua, de la luz y hay que pagar estas cuentas. Eso no es ser prudente. Primero atiéndalo y después sí mándele todo el sartazo de los servicios. Y con el ejemplo, mujeres que son de ejemplo, donde el varón dice definitivamente yo no puedo conseguir una mujer como esta. Porque cada vez que la veo me enamoro más de ella, porque solo como actúa me enamoro más. Si yo hoy miro hacia afuera no voy a encontrar nada. Aquí está todo. ¿Por qué? Porque la veo. Y es el ejemplo de casa en todos los aspectos. Y es una mujer que no calumnia, una mujer que no es que chismosa. Ojo con el chisme. Porque la mujer sabia no calumnia, no le jala al chisme. Al contrario, es una mujer que construye en lugar de destruir. Sale sabiduría para construir. Bueno. Entonces, las mujeres, y ahora vamos con los padres, ya en conjunto como padres. La palabra de Dios nos dice que debemos amar, Efesios 6:4. Amen a sus hijos con el ejemplo. No hagan enojar a sus hijos, sino que edúquenlos con la disciplina y la enseñanza del Señor. Amen a sus hijos y enséñenles con el ejemplo. ¡Wow! Si los dos padres funcionan, sabiendo de cómo es el diseño de Dios, la sabiduría de Dios viene a sus vidas, entonces ya pueden educar con el ejemplo. Hay hogares donde el ejemplo no es el correcto y entonces ahí es donde los hijos empiezan a distorsionarse. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ser de ejemplo para nuestros hijos en todo. Y lo primero que tienen que ver nuestros hijos es cómo logramos solucionar los problemas como pareja, cómo solucionamos los problemas en casa. Y sabe, cuando un hijo cuando los hijos ven a sus padres orando en lugar de estar peleando, ya le estamos dando ejemplo a nuestros hijos. Ya sé cómo es que hay que hacer para solucionar problemas. Y le estamos dando una visión clara a nuestros hijos de que el matrimonio es bueno porque Dios lo diseñó así. Hay hijos que hoy ya no quieren casarse, no quieren tener hijos. Increíble, pero es así. Si usted le pregunta hoy a muchos hijos, a muchos jóvenes, ¿usted se quiere casar? Unión libre, por si de pronto nos va mal, ¿cierto? ¿Quiere tener hijos? Mejor ahorita, ¿sabe qué están haciendo los jóvenes que están viviendo juntos? Están decidiendo adoptar mascotas. Porque es que los chinos, esto es un problema, porque es que la visión que tienen de la familia es incorrecta. Entonces yo ya digo, por ahí no. Entonces, ámenlos con el ejemplo. No hagan enojar a sus hijos, sino edúquenlos con la disciplina y la enseñanza del Señor. Los hijos se educan conforme a como está en la Biblia, pidiéndole sabiduría a Dios cómo educarlos.
Y no simplemente dándoles consejos. No, hay que ir, bueno Señor, ¿cómo hago yo para enseñarle a mi hijo en este aspecto para que camine bien? Para que salga de esta situación. No, a veces vemos a un hijo que está, digamos, en las drogas. ¿Sabe qué hacen los papás? Muchas veces lo señalan, lo critican, lo enojan y el pelado lo que quiere salir es de su casa. Ya hijos salen a la calle y hoy son los indigentes de la calle porque lo primero que piensan, yo a esa casa no voy. ¿Saben por qué? Porque los enojan, porque los critican, porque los señalan. Eso no lo hace Cristo. Y entonces no los estamos educando sabiamente. Entonces, ahí es cuando necesitamos la sabiduría de Dios. ¿Qué le digo yo a mi hijo si está en esta circunstancia? Ayúdele, no lo hunda más. Si la hija llegó embarazada, no, es que aquí no vamos a tener, no vamos a poner, ya los criamos a ustedes, ahora vamos a traer otro más. No señora, se va de aquí, ya usted ya no tiene papá ni mamá. Y entonces le pega la cachetada y se va de la casa. ¿Construyó la vida de esa hija? No, yo no le estoy diciendo aquí que alcahuete es su pecado, no. Pero ayúdele a salir de la circunstancia, ayúdele a salir de la situación. Y hoy vemos un revuelto de todo eso y vemos totalmente desfigurada la visión del hogar por falta de sabiduría de parte de Dios. Hemos querido construir el cubo de la vida a nuestra manera. Y entonces, ahí es cuando realmente esa hija dice, yo ya sé que la embarré. Cuando el papá y la mamá le aceptan, le reciben, le aman, pero la direccionan en Cristo. Y le muestran qué es, porque Cristo está actuando en su vida. Le muestran a través de la obra de Cristo qué es su vida realmente. Y entonces ya podemos empezar a ver hijos cambiados. Y no vemos hijos frustrados en la calle, mujeres solteras, hijos en la drogadicción, delincuentes, porque no hubo sabiduría dentro del hogar para manejar las circunstancias. Y para terminar, hijos sabios. ¿Qué es un hijo sabio? Porque los hijos también necesitan ser sabios. Yo como padre, como hijo también necesito ser sabio. Y dice Efesios 6 del 1 al 3. Perdón, antes de que empecemos con los hijos, hay algo que no quiero que se me olvide, que se me saltó aquí. Y es un versículo extraordinario que le va a ayudar mucho, nos va a ayudar mucho como padres. El Salmo 127:3. Mire, esto es extraordinario. La Biblia nos dice, porque los hijos son herencia de Jehová. ¡Wow! Esto es extraordinario. Porque la herencia de Dios es buena. Mi herencia son mis hijos. O sea que Dios me ha llamado a disfrutar de mis hijos y disfrutar de lo que mis hijos van a hacer en el futuro, porque ya está en el plan de Dios. Cuando yo veo a mis hijos que son herencia, la cuido, la abrazo, la protejo, hago todo. ¿Por qué? Porque esa es mi herencia. Y eso es más claro, miren, sencillo. Hoy en día muchos padres que ya tienen a sus hijos casados, la felicidad de sus hijos es mi felicidad, es su felicidad, y es así. Hay muchos hijos que hoy están casados y están viviendo mal, y nosotros como padres ya supuestamente ya no tenemos nada que ver, pero ahí también hay tristeza, porque no hay nada más triste ver a un hijo frustrado en su hogar también. ¿Esa es mi herencia? No, mi herencia es ver a mi hijo triunfante, siendo cabeza del hogar, como dice aquí la palabra de Dios, y eso se construye con sabiduría de Dios. Ahora sí, Efesios 6, del 1 al 3. Dice, hijos, obedezcan a sus padres como lo manda el Señor, porque esto es justo. Obedecer a los papás. ¿Por qué qué? Porque así lo dice el Señor y esto es justo. Yo no debo obedecer a mi papá por lo que ellos hagan o no hagan. Y a esto le llamamos honra. Yo no honro a mi papá y a mi mamá por lo que me dieron o no me dieron. La Biblia me dice que los debo honrar porque son mis papás y punto. Cuando yo empiezo a tener una visión clara de la honra hacia mis padres, mi corazón se sana. ¿Cuántos hijos hoy están adoloridos en su corazón porque sus padres fallaron y empezaron a deshonrar a sus papás? Pero hoy le quiero invitar, esto nos invita al Espíritu Santo, el Señor, a que veamos a nuestros papás de la manera como Él los ve, con la honra como Él los honra. Él los ve honrados y por eso quiere que nosotros como hijos los veamos así. Yo no honro a mi mamá. Si yo honrara a mi mamá y a mi papá por lo que ellos me dieron a mí, wow, mi corazón estaría hoy podrido.
Pero ya ven que cuando empecé a entender de que debía honrar a mi papá y a mi mamá, Dios generó el perdón y empecé a honrarlos a ellos. Y ahora puedo disfrutar de ellos y ya todo lo que sucedió atrás, ya hoy lo puedo ver de una manera diferente y amarla, abrazar a mi mamá y a mi papá. Eso es espectacular. Y dice, hijos, respeten a sus padres porque este mandamiento tiene promesa. El amar y respetar a los padres y honrarlos tiene una promesa. Serán largos y buenos nuestros días. Si usted quiere tener una vida totalmente bendecida, donde le vaya bien, honre a su papá y a su mamá. Cuando nosotros empezamos a honrar a nuestros padres, las cosas empezaron a cambiar en nosotros y todas las cosas empezaron a cumplirse porque esto es una promesa de Dios. Entonces, iglesia, esto es espectacular y espero que para usted esto sea revelacional para su vida. Por eso quiero invitarles a que oremos. Quiero invitarles allá donde usted está y que le permita a Dios que este mensaje baje a lo profundo de su corazón a través de su Santo Espíritu. Oremos. Amado Dios, en esta mañana estoy totalmente agradecido. Dígale a Dios que está agradecido, agradecida. Usted, hijo, está agradecido. Porque hoy nos das en nuestras manos algo poderoso, Señor. Y hoy, Señor, quito de mi vida, renuncio a esa visión incorrecta del propósito que tienes conmigo. Dígale, Señor, hoy tomo la visión de cabeza de mi hogar. Y hoy empiezo, Señor, a disponer mi mente y mi corazón. Renuncio al orgullo, renuncio a la arrogancia, porque esos son principios de Satanás. Y Satanás sabe que si yo sigo por ahí, va a quitar ese propósito poderoso que tú me diste, Señor, como cabeza. Y hoy dispongo mi corazón para que tú me des sabiduría y entendimiento para ejercer como cabeza, porque aquí hay poder, Señor. Y hoy empiezo a visualizar a mi familia de la manera correcta, a orar por ellos, porque el primero que debe buscar la sabiduría soy yo. El primero que debe tener comunión contigo soy yo, Señor, como cabeza. Que mi familia vea que yo oro, Señor. Que yo tengo comunión contigo, que soy transparente contigo y que ellos vean el resultado y digan, wow, mi papá, mi esposo está recibiendo sabiduría de Dios. Y vamos a ver el resultado, vamos a utilizar ese poder creativo que Dios nos ha dado a través de la fe, ver a nuestros hijos por la obra de Cristo, ver a nuestra familia por la obra de Cristo, ver a esa esposa y como dice la Escritura, presentárnosla sin mancha y sin arruga, como Cristo quiere presentar a la iglesia sin mancha y sin arruga, por eso se entregó por ella. Esposo, debe presentar a su esposa, debe presentar a su familia así. Esa es la función de la cabeza. Presentársela sin mancha, sin arruga y decirle, Señor, gracias porque esa es la familia que tú rescataste en la cruz y esa es mi familia. Y le invito a que se apodere de su familia. Esposa, pídale sabiduría a Dios para honrar a su esposo, para amar a su esposo, para amar a sus hijos, a su familia. Dígale, Señor, si en su corazón hay tristeza y amargura, pídale a Dios que le quite eso, que le ayude a perdonar y que la obra de Cristo se haga real en su vida, se revele para que sus hijos, su esposa, su esposo, empiecen a tener en la mente suya y en el corazón suyo, conforme al diseño de Dios. Hijos, amen a sus padres. Dígale usted, hijo que está ahí, entréguele ese odio, ese resentimiento. Si usted puede estar albergando ese odio, ese resentimiento en su corazón porque su familia no fue, sus padres no fueron, no cumplieron. Pero dígale, Señor, hoy te entrego en el altar. Y te pido que me sea revelacionar la obra de la cruz. Y hoy te entrego esta carga, te entrego, Señor, esto que me está agobiando dentro de mi corazón. Y hoy decido perdonar, dígale, yo decido perdonar a mis padres. Decido perdonarlos. Y hoy te pido, Dios, que tú obres en mi vida para que yo pueda honrarles. Y hoy empiezo a visualizar, empecemos a visualizar la familia como Dios la creó. Porque Dios todo lo creó para que funcione. Padre, muchas gracias por esta mañana, por este día tan hermoso que nos has dado, por este domingo. Gracias, Jesús.
porque estoy convencido de algo, que esto ha sido revelacional por el Espíritu Santo y se dan testimonios de lo que tú estás haciendo, Señor. Gracias te damos, amado Dios. De igual manera, quiero invitarles a que oremos también por nuestras finanzas, por la provisión que Dios nos ha dado. Padre, gracias porque nos has bendecido, porque los cielos se han abierto y nunca nos hemos visto desamparados. Gracias, Señor, porque hoy dispongo mi corazón para darte esta ofrenda, pero no una ofrenda con carga, sino una ofrenda fruto de lo que tú nos estás dando todos los días. Señor, gracias porque si empezamos a hablar de dar algo por lo que hemos recibido, si hablamos de la salvación nunca podremos pagarla, pero sí lo hacemos como agradecimiento a ti, Señor. Gracias, bendecimos estos diezmos, estas ofrendas, declaramos cielos abiertos sobre las familias, declaramos bendición sobre las familias y gracias porque continuamos, Señor, en este hermoso camino de disfrutarlo y de disfrutar la gracia y que la gracia nos sea revelada. Gracias te damos en el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, también invitarles a que es algo que Dios nos ha dado muy especial a todos como iglesia y es el campamento o el congreso. El congreso del 11 y 12 de diciembre. Quiero invitarles a que nos desafiemos. Recuerde que la fe comienza en visualizarnos conforme a como Dios quiere. Si hay algo que Dios nos da, veámonos en lo que Él nos da. Y el congreso es para esto. Empecémonos a vernos en el congreso, disfrutando de Él. No podemos vernos de otra manera. Y ahora empecemos a decirle a Dios, Señor, yo quiero ir, yo quiero verme, a pedirle a Dios, Señor, dame las estrategias para ir. Si es económico, bueno, Señor, muéstrame. A orarle a Dios, a trabajar por Él. Entonces ahora necesitamos inscribirnos. Porque recordemos, sabiduría no solamente es saber, ahora toca actuar, ¿cierto? Ya teniendo en cuenta de que Cristo ya está ahí, ya nos dio la bendición. Pero ahora entonces vamos a inscribirnos, vamos a pedirle a Dios para que logremos estar allí, porque la idea es que podamos estar todos como iglesia. Entonces ahí vamos a permitirle a Dios que cumpla su propósito. Entonces esta es nuestra invitación y les vamos a dejar con un video para que nos sigamos motivando con respecto al hermoso campamento y al desafío que Dios nos ha dado. Iglesia, bendiciones, un feliz y hermoso día. Abrazos de cariño para todos. Para poder ver, actuamos porque ya estamos viendo. Te invitamos este 11 y 12 de diciembre de 2021 al campamento Empowered. Despierta, es un nuevo comienzo. Si este mensaje fue edificación para tu vida, te invitamos a que lo compartas con un amigo, le des me gusta, actives la campanita de notificaciones y te suscribas. Recuerda, el propósito de este canal es ayudarte a fortalecer tu relación personal con Dios. Y si ese también es tu propósito, escríbenos y te vamos a hacer llegar una inspiración diaria vía WhatsApp. ¡Bendiciones!